Muchísimas gracias, Antonia, por la presentación y por compartir estos datos, ¿verdad? Yo creo que todas en algún minuto los hemos visto, pero cada vez que los volvemos a mirar siguen siendo igual de asombrantes, ¿verdad? En el fondo es bien abismador eso. Yo también quisiera, antes de entrar en la conversación, compartir otros datos que nos ayudan a este contexto, a reconocer este contexto. Entonces voy a compartir también mi pantalla para mostrarles unos datos que son bien precisos y particulares porque tienen que ver exactamente con cómo estas mujeres líderes de las universidades chilenas, ante estos nuevos desafíos y oportunidades, nos hemos ido atreviendo a presentarnos a la rectoría. Entonces, lo que les quiero compartir es esto. Desde el 2007 hasta ahora, solamente considerando la última elección en cada una de las universidades del CRUT, el 79% de los candidatos han sido hombres, ¿sí? El 21% han sido solamente candidatas. Es un número bien importante porque en el fondo nos muestra un poco la realidad. Aquí sabemos que en algunas de las universidades que pertenecen al Consejo Rector, es verdad, a veces no es por elección, a veces es a través de las católicas, por ejemplo, a través del comité de búsqueda, o en las universidades privadas a través de la definición o determinación, tal vez de un equipo directivo o algo similar, pero en el fondo, haciendo esos números y con la información que estaba disponible, que como ven acá no es el total de las 30, sino que en 24, desde el 2007 al año 2021, considerando la última elección en cada institución, solamente el 21% entonces éramos candidatas a rectoras, que es un número para que lo recuerden. ¿Qué es lo que pasaba si miramos un poquito estos números? En 15 universidades solamente hubo candidatos hombres, ¿sí? En 15 de estas 24, solamente en 2 candidatas mujeres, que fue el caso que viví yo en la Universidad de Aysén y el que actualmente vive la UNCE. Y en 7 universidades había una mezcla, ¿verdad?, de candidatos hombres y mujeres. También eso es para que lo vayamos recordando. ¿Y a qué quiero llegar? Y aquí quisiera tomar la frase de lo último que nos decía Antonia. Antonia decía pasar de náufragas a navegantes y ponía un timón, y yo creo que seleccionar ese timón pudiera ser perfectamente un símbolo, ¿verdad?, que significa que algo está cambiando, y lo decíamos al comienzo de esta conversación. A lo mejor hace un par de años no hubiéramos imaginado estar conversando con 5 candidatas a rectoras. Entonces, en las actuales, digamos, elecciones durante este año 2021, la Universidad Austral de Chile, Católica de la Santísima Concepción, Católica del Norte, la Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Tecnológica Metropolitana, hasta ahora este es el recuento, 50 y 50. Parece increíble. Bueno, las cosas están cambiando y de eso es lo que queremos conversar. Estos datos últimos, ¿verdad? Agradecer ahí también al equipo que hace posible tener estas imágenes y esta información. Es para que iniciemos nuestra conversación. Yo ahora voy a dejar de compartir y a esperar a nuestras invitadas en la sala. Y la idea, yo les voy a indicar un poquito cómo nos vamos a organizar, porque sin duda que requiere algún tipo de orden, pero la idea es que podamos ir llevando una conversación. Yo lo decía también al inicio, es muy importante que hablemos desde el humano, desde quiénes ustedes son. Entonces, me gustaría hacer una primera vuelta de reflexión respecto de esto que nos mostró Antonia, de lo que les mostré yo también. Entonces, la idea es que brevemente cada una pueda, haciéndose cargo de este contexto, decir qué le pasa con eso. Yo creo que eso es tan importante. Cuando veamos estos números, estas gráficas, cómo quedamos. Así que, Jimena, adelante, por favor. Bueno, me sumo a todo felicitaciones a la iniciativa, Natacha, realmente esto es inédito, es relevante además,
Además de ser único, es importante porque son espacios de diálogo que nosotros necesitamos, porque necesitamos visibilizar este cambio que está ocurriendo, porque para visibilizarlo, para instalarlo, estos diálogos, estos intercambios nos hacen muy bien. Bueno, en primer lugar me quiero presentar. Yo soy profesora de educación diferencial. Eh, y creo que desde ese ámbito que me ha tocado trabajar muchos años, para nosotros el tema de estar pensando siempre la inclusión, el estar pensando siempre desde lo que significa convivir con minorías, ha sido algo que nos ha ido enseñando mucho, nos ha ido enseñando a significar, a resignificar las relaciones, a construir significaciones sobre lo que es el trabajo colaborativo, sobre lo que es el diálogo, la participación, el considerar al otro como legítimo otro, como decía Maturana, ¿no es cierto?, que creo que es importante mencionarlo, y que en diferencial siempre hizo muchos aportes relevantes. Y yo creo que allí es donde para nosotros estas cifras, estos números no pueden dejar de llamarnos la atención siempre. Yo he trabajado muchos años en una universidad que es eminentemente, principalmente pedagógica, por lo tanto allí el mundo femenino prevalece. Sin embargo, no en las autoridades. Y eso a mí siempre me llamó la atención desde muchos años. ¿Por qué no llegamos al mundo directivo? Siempre allí predominan los hombres. Sin embargo, en nuestras unidades departamentales, en las carreras, somos en la gran mayoría del mundo femenino. Entonces, no deja llamar la atención esas cifras, pero hoy día, por ejemplo, nosotros, el hecho de que solo habemos candidatas mujeres es porque algo pasó. ¿Por qué solo estamos las mujeres? No hay candidatos hombres. Bueno, se está abriendo, estamos rompiendo cánones que nuestras instituciones tienden a perpetuar, pero esa ruptura, ese cambio, también nosotros tenemos que avanzar para ir instalándolo mucho más. O sea, no basta con abrir, no basta con sorprender, sino que ahora cómo instalamos esto como algo habitual en lo cual nosotros tenemos que desempeñarnos. Creo que eso es muy relevante y por eso creo que esta instancia también contribuye a eso. Muchas gracias, Jimena. Bueno, ya todas hemos dicho, reflexionado un poco de qué nos pasa cuando vemos estos números y también, de alguna forma, sabemos que esto está cambiando. No solo porque lo digan los números, y a los que nos gustan los números le damos una cierta significancia, pero en el fondo, más allá de que esté pasando, lo que siempre ocurre son los obstáculos que nos encontramos para poder enfrentar situaciones de este tipo. ¿Por qué ustedes? ¿Por qué yo en algún minuto pude decidir o pude, lo que nos decía Maite, dónde estuvo ese yo puedo, ese yo quiero? Pero si en esa reflexión somos capaces de identificar también aquellas cosas que son obstaculizadoras, que por más que uno quiera o uno pueda, no puedes avanzar tan rápido porque todavía están ahí. Entonces, esa es como la reflexión que quisiera que hiciéramos en este minuto. Jimena, por favor. Oye, bueno, ya escuchándolas a todas, cómo se van instalando elementos tan comunes, tan transversales, que son ejes de un poco la trayectoria que uno va viviendo. En mi caso personal, a mí me sucede, bueno, yo llevo más de 20 años, ya casi voy para los 30 años en la universidad, y cómo uno se va construyendo desde la vida personal hacia esta vida académica, donde ya ha pasado uno, en realidad, el mayor porcentaje de la vida probablemente aquí, pero entonces uno lo va vinculando con su vida personal, con lo que es la crianza, ¿no es cierto?, de los niños ya que van creciendo, y claro, toda esa carrera uno la va construyendo en torno a eso. Yo me acuerdo, no sé, pues cuando sacaba el magíster, sacaba el doctorado, lo que significaba tener a los niños pequeños,
y que de repente el sentimiento de culpa, ¿no es cierto?, permanente, que a uno la acosa, que tanto le dedico al trabajo, no, pero uno tiene que seguir avanzando. Bueno, eso a uno la va marcando bastante en la trayectoria. Yo recuerdo bastante tiempo, a mí me gustaba también este tema de estar en la formación y de pronto también me decían, bueno, ¿por qué no asumes la dirección del departamento? Por mucho tiempo. No, todavía no, los niños tienen que crecer. Bueno, uno va también marcando las etapas de vida de uno laborales por esos elementos personales, hasta que de repente uno dice, ya, ahora ya me propuse, puedo, estoy en la etapa, eso marca. Pero también la trayectoria que uno va teniendo, porque cuando, por ejemplo, yo asumo la tarea de la dirección de un departamento, después de muchos años de dedicarme exclusivamente o eminentemente al trabajo académico, la gestión a uno le enseña muchísimo. Para mí fue un cambio bastante grande y me empezó a enseñar, bueno, a esta necesidad de buscar estrategias para resolver rápidamente problemas. ¿Cómo resuelvo? Resuelvo. Pero cuando asumo la vicerrectoría, ya uno ve otro nivel, otra perspectiva, donde ya no es solamente el cómo resuelvo, sino que también cómo proyecto soluciones que se instalen. Y eso es una mirada que uno tiene que tener ya con una distancia y, y se muestra cuál es el desafío. Y claro, cuando a mí me plantean esta posibilidad, me pasa un poco lo mismo, me plantean la posibilidad de asumir y presentarme como candidata a la rectoría. Bueno, en realidad uno dice, pero es que esto es muy grande, es un desafío grande. Eh, Uno tiene el deber de representar no solo a la comunidad completa de la universidad, sino que también representar a la universidad hacia afuera. Y eso es una tarea que no es menor, es importante y por lo tanto uno la tiene que pensar muy concienzudamente. A mí me pareció muy interesante también este hecho de que nos estamos planteando desde lo femenino. A mí eso me gustó mucho, me gusta, porque me muestra que uno va rompiendo estas barreras de exclusión que se han ido viviendo. Yo insisto que siempre lo miro desde mi carrera, desde lo que ha sido diferencial, cómo nosotros siempre trabajando en la concientización a las demás personas, en reconoce la diferencia, incluye, no excluya. Bueno, siempre hemos trabajado en eso y a mí me ha marcado, yo creo, mucho, pero también creo que lo que me ayudó y que me motiva es esta interacción que uno va teniendo con los otros. La interacción no solo adentro, ¿no es cierto?, de este equipo que te va empujando, que te va apoyando. Yo he vivido unos periodos muy intensos en eso, pero también esta interacción que uno va viviendo con los otros de afuera. Hoy día nuestras universidades, sobre todo universidades como las nuestras pequeñas, están muy tensionadas. Es un desafío grande asumir el liderazgo porque a nuestras universidades se le exige mucho con muy poco. Y eso es una gran tensión que se genera y que no contribuye a un buen clima y que ahí hay que hacer muchos esfuerzos para no perder eso y mantener vivo el motor del trabajo académico, que es lo que realmente a nosotros nos importa. Y en eso he visto yo este trabajo que también se comienza a dar de manera más colaborativa. Nuestras universidades se han instalado en miradas muy competitivas y ese modelo competitivo no nos ha favorecido en nada desde el punto de vista académico, todo lo contrario. Y ahora esta mirada que empieza a cambiar incluso con esta concepción de la ley de educación pública, ¿no es cierto?, que nos va contribuyendo y nos va empujando a tener una mirada más colaborativa, a mí también me motivó el hecho de conversar con los pares de una de las otras universidades. Creo que eso es algo que fortalece y que a mí me gustaría, por sobre todas las cosas, fortalecerlo muchísimo más.
Eso es algo que creo que nosotros tenemos que trabajar mucho colaborativamente. Y desde esa perspectiva, yo he estado pensando en esta reflexión, que la teoría de uno la lleva a construir esta mirada, este rol en el cual uno se mira como líder de una institución, por ejemplo, sino que ese líder, a pesar de que es una autoridad unipersonal, ese liderazgo nosotras lo vemos siempre entre todos. Uno no se ve sola. Yo no me veo como una autoridad unipersonal, me veo como una persona que está colaborando con un grupo, que está pensando la universidad, que está proyectando la universidad, que está buscando transformarla, que está buscando instalar cambios, y eso en realidad uno se ve más bien como un colaborador de toda esa situación. Y creo que eso es la manera como se va construyendo el liderazgo. Muchísimas gracias, Jimena. Bueno, sin duda, este mismo espacio fue pensado para eso, fue pensado para contarnos, para que a ustedes las pudieran conocer, por colaborar. O sea, no tiene ningún otro sentido que decir, miren, todas estamos por un mismo fin y es importante que lo podamos compartir. Entonces, bueno, eso también habla de nosotras de cierta manera. Las quería invitar ahora a ir a otra sección y ya creo que es como la última, si no también el equipo me va aquí a cortar a mí. Hablemos de las motivaciones. Las motivaciones, ya hemos dicho lo que ha sido complejo, los obstáculos que vemos, pero ¿cuáles son esas motivaciones que día a día, durante estos días de campaña en que se encuentran, y que les digo que las van a tener que mantener, porque no es tan fácil la cosa? ¿Cuáles son esas motivaciones que las hacen pensar en una educación superior distinta? ¿Qué propondrían? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo nuestro sistema de educación superior, el modelo que nos rige, cada una desde sus propios espacios? Hablemos un poquito de eso, motivaciones y vinculadas a la educación superior. Bueno, ya vamos terminando. Yo sé que ha sido bien denso esto y bueno, muy potente. No puedo hacer sino sumarme a todas las palabras, pero creo que hay motivaciones que son relevantes, que yo las destaco muchísimo. Por una parte, bueno, a mí, así si lo miro desde lo personal, siempre me ha movido la educación. La educación en toda su dimensión, en todos los sentidos, es lo que me motiva permanentemente y me ha motivado desde siempre, desde antes de elegir mi carrera hasta hoy día me motiva. Y me motiva muchísimo también buscar oportunidades para transformar, para poner a tono nuestra universidad con los cambios que están ocurriendo, porque son desafíos grandes, desafíos relevantes, poder buscar esas transformaciones y justamente pensar que a través de la educación me motiva siempre eso, porque nosotros a través de la educación es la vía a través de la cual nosotros podemos generar oportunidades, podemos generar participación, podemos pensar en cómo educar en el sentido más amplio. Y en eso yo pienso en una universidad más abierta a la comunidad, que se vincula con la comunidad, que integra a las personas que viven alrededor de nuestra universidad, no solo al estudiante que ingresa vía PSU y está allí, sino que a toda la comunidad completa, cómo nosotros nos hacemos partícipes de esa comunidad y esa comunidad nos visualiza como lo que somos o como lo que queremos ser. Yo creo que eso es importante y si la comunidad común y corriente que vive alrededor nuestro nos visualiza, eso a mí me parece que es una oportunidad para que también nosotros seamos escuchados en la toma de decisiones. Cómo poder contribuir realmente a lo que nosotros pensamos, lo que hemos pensado por tanto tiempo, qué es lo que es la educación, cómo la entendemos, cómo entendemos la formación.
bueno, nosotros desde la pedagogía también cómo hacemos esta transferencia, cómo logramos impactar en las escuelas, cómo las escuelas nos miren a nosotros, no como la entidad que va a formar, que va a generar el título para ir a trabajar, sino que realmente nos nutran desde su experiencia en el trabajo formativo y desde esa perspectiva también cómo estas interacciones distintas se transfieren a interacciones en el sistema escolar. Yo pienso solamente en esto que estamos rompiendo, ¿no es cierto?, de este liderazgo permanentemente masculino y se va a transformar este liderazgo. Eso es lo que necesitamos porque nosotros estamos formando y por lo tanto, si estamos formando en la igualdad de género, bueno, tenemos que demostrarlo también. Y me motiva también el hecho, y ahí yo lo vuelvo a insistir, lo vuelvo a repetir, porque para mí es relevante el hecho de poder trabajar en conjunto, el poder desarrollar labores colaborativas, porque nosotros sabemos que hoy día nadie trabaja individualmente, ni por su cuenta, ni en un círculo cerrado. Es cómo nos abrimos, cómo nos colaboramos, cómo nos contribuimos, y creo que ahí el valor de la educación pública es central. Cómo rescatamos esa noción, esa construcción de educación pública, cómo le volvemos a dar el valor que tiene, el valor que siempre hemos querido, el valor que soñamos. A mí eso me mueve, el que realmente podamos decir la educación pública es nuestro gran orgullo. Eso es lo que a mí más me mueve. Y ya, volvemos a nuestra transmisión. Así que nada, agradecerles enormemente y nos veremos, seguiremos conversando, les deseo muchísimo éxito. Así que nada, un abrazo grande desde la Patagonia. Al norte, están todos al norte, así se dice acá. Muchas gracias. Muchas gracias.